sobre el arte. Ayer encontré a un amigo, un ex oficial de unos 50 años de edad, que hoy es un empresario de bastante éxito. Durante su vida, este hombre se enfrentó con la muerte en más de 7 oportunidades. Por ejemplo, se embarcó 6 veces en naves de transporte pertenecientes a convoyes que siempre fueron hundidos por el enemigo. Un día, durante un ataque, oyó gritar: «¡Enemigo a la vista!», y cuando levantó los ojos al cielo, vio algunos aviones que se acercaban por la proa. Se volvió hacia la derecha y pudo observar que allí llegaban más aviones. Miró hacia atrás y vio el mismo espectáculo. Atacaban por 3 direcciones. Si el ataque hubiese venido solo por 2 lados, la nave habría podido virar en U, y ello le habría permitido huir, pero en este caso el enemigo se acercaba en 3 direcciones, por lo que nadie tenía salvación. Alrededor de la nave, las bombas levantaban grandes columnas de agua que parecían quedar inmóviles, como los chorros de una fuente de un cuadro, como si la forma del agua se hubiese solidificado en el aire. Lo primero que hizo mi amigo fue poner a salvo la bandera del regimiento colocándola en una chalupa, y después ordenó a los otros hombres que se arrojaran al mar. Él permaneció a bordo hasta el último momento en compañía del contramaestre, que temblaba de miedo. Gradualmente el casco, que había recibido el impacto de las bombas, se inclinó. El sexagenario capitán se encadenó a la nave para poner fin a su vida junto a ella. En el último momento, cuando el casco estaba comenzando a voltearse, mi amigo se arrojó al mar, saltando desde una altura de 70 metros. Durante largo rato se debatió bajo el agua, convencido de que no lograría subir a la superficie, pero después de luchar con todas sus fuerzas logró emerger y vio el mar iluminado por un sol esplendoroso. Flotó sobre las olas durante 36 horas antes de que lo salvaran, y durante todo ese tiempo luchó desesperadamente entre la vida y la muerte junto a otros supervivientes. Cuando finalmente llegó a socorrerles un barco militar, subieron a bordo en primer lugar las prostitutas y las enfermeras, que imploraban ayuda agarradas a unos flotadores, pues en la marina se seguía la regla de mujeres primero. Luego, uno por uno, se rescató a los hombres. Para impedir que los supervivientes se desmayaran o se abandonaran hasta el punto de morir, los marinos les golpeaban en el hombro con un bastón. Mi amigo logró evitar estos golpes mostrando su grado de oficial, testimoniando con ello hasta qué punto estaba lúcido. Repitió experiencias similares y siempre le sucedía lo mismo. Cuando ya no tenía duda de que la muerte iba a alcanzarlo, ésta se le escapaba de entre las manos. La vida humana está estructurada de tal modo que solo si tenemos la oportunidad de mirar de frente a la muerte, podemos medir nuestra auténtica fuerza y comprender el grado en que nos aferramos a la vida. Del mismo modo que para probar la dureza de un diamante es necesario frotarlo contra un rubí o un zafiro sintético, también para probar la existencia de la vida es inevitable enfrentarse con la dureza de la muerte. Una vida a la que le basta encontrarse cara a cara con la muerte para quedar desfigurada y destrozada, quizás no sea más que un frágil cristal. Pero nosotros vivimos en una época de existencias absolutamente débiles y ambiguas. Rara vez nos enfrentamos con la muerte. La medicina ha logrado enormes progresos y los jóvenes ya no temen a la tisis, que diezmaban los organismos más débiles, ni el reclutamiento que intimidaba a los veinteañeros en épocas pasadas. A falta de peligros mortales, los únicos medios que tienen a su alcance los jóvenes para saborear la sensación de estar vivos son la búsqueda enloquecida del sexo y la participación en movimientos políticos, motivada simplemente por el deseo de ser violento. Nace así una impaciencia en la que hasta el arte termina por perder todo significado. En efecto, el arte es algo que la persona debe gozar con tranquilidad, sentada a la vera de un sendero. Es del todo imposible apreciar una pintura hermosa, una música tranquilizadora o una novela bien escrita si no se dispone de tiempo para permanecer en soledad. El placer de la literatura se puede manifestar, por ejemplo, en las lecturas de una novela sobre las aventuras de James Boyd que un anciano político, después de haber conocido las amarguras y las dulzuras de la vida, saborea lentamente fumando la pipa junto al camino. Como en Inglaterra, toda existencia es privilegiada, el arte representa casi siempre, desde los tiempos de Dickens, algo que debe apreciarse de ese modo. En los cuadros ingleses dominan los paisajes tranquilos y los retratos serenos.
jamás se ve algo estimulante o audaz, e incluso cuando en la literatura inglesa aparecen elementos más inquietantes, estos en definitiva no son más que un estímulo para inducir a los espíritus adultos a sonreír y saborear las historias narradas de esas páginas con un preludio para el recuerdo de experiencias pasadas. Esta característica es la causa de nuestra dificultad para comprender adecuadamente la literatura inglesa. En cambio, en las sociedades más inmaduras se manifiestan ciertas tendencias a condensar en las novelas tramas mucho más violentas y a representar las antiguas ideologías juveniles. Por ejemplo, una novela que trasunta una profunda y aterradora intuición psicológica, como Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, no es desde luego la literatura adecuada para el político retirado del que hemos hablado. Esta es una obra literaria creada para angustiar, torturar y estimular a los jóvenes. Como afirmó con profunda intuición Heine, las obras de Goethe no ejercen un acicate especial sobre la juventud, deja traslucir cierta esterilidad. Todo ello nos lleva a afirmar que respecto al arte es posible observar dos exigencias relacionadas con la vida que son contradictorias. En cierto sentido, los periodos de paz y aburrimiento dan origen a un arte más maduro, pero la contradicción está dada por el hecho de que este arte no posee el atractivo suficiente para atraer a los espíritus incapaces de tolerar el desasosiego de semejante vida. La política. La misma contradicción que puede hallarse en el arte se manifiesta en los problemas de la existencia del hombre. Hay épocas y formas de sociedad en las que es imposible actuar libremente y descubrir la fuerza, la dureza y el esplendor de la vida a través del enfrentamiento directo con la muerte. Para emplear palabras más explícitas, existen periodos en los que la sociedad no se agita a causa de las guerras, las explotaciones o las aventuras. En estos casos, la prolongación de semejante estado de estancamiento provoca que los instintos que deberían dirigirse hacia el arte, insatisfechos ante lo que ésta puede ofrecer, traspasen inmediatamente sus límites y se expresen. Como es natural, en una violenta acción política, el hombre se cansa enseguida de una sociedad demasiado ordenada y, enfermo por la realidad, experimenta un gran disgusto ante el estéril infierno que representa las grandes y animadas metrópolis de luces centellantes tan anheladas durante la guerra. Entonces comienza a detestarse todo orden establecido y a amarse las escuálidas ruinas. Surge así el problema del arte y de la política. A mi modo de ver, cuando el arte no sabe dar respuesta a algunas exigencias, estas terminan por desbordarse hacia la esfera de la existencia y sobre todo hacia la actividad política. En cierto momento la actividad política se expresaba también de un modo diferente. Existen dos formas de acción política. Una obedece a una concepción bondadosa y positiva, respeta el orden civil e intenta conquistar la confianza de los ciudadanos y mantener un equilibrio, pues considera que tales objetivos deben constituir un deber de todo hombre político que crea necesario enmendar con clemencia los defectos del pueblo, suscitar el consenso y escuchar las diversas opiniones para renovar la sociedad dentro de un clima de tranquilidad. La otra forma de actividad política es la revolución, resolver de golpe y con métodos violentos todos los problemas en los que se debate el pueblo a causa de las contradicciones de la sociedad y a la vez soñar con un orden ideal que se instaurará después de la revolución. Pero semejante pasión revolucionaria exige inequívocamente como premisa la existencia de tensiones vitales irrefrenables. En nuestra época, ambas formas de actividad política han terminado por despreciarse recíprocamente. La figura del hombre político, esclavo del mantenimiento del orden, ha degenerado en el símbolo de un tedioso y gris conformismo, absolutamente privado de todo atractivo. Por otra parte, la pasión revolucionaria ha dado origen a una actividad violenta, dentro de una anarquía caótica que ya no se basa en la necesaria presencia de atroces contradicciones sociales o de una efectiva miseria. Se afirma que el nazismo fue una revolución nihilista, pero en realidad no nació simplemente de la insatisfacción psíquica de la burguesía intelectual. Si bien se desarrolló sobre una base social e hizo hincapié en la terrible crisis económica y en los ejércitos de desocupados, por contra, la revolución que han propugnado recientemente los estudiantes no está inspirada por ningún principio capaz de suscitar la simpatía de las masas.
Y sin embargo, esta idea revolucionaria se ha propagado por todo el mundo, arrastrando a todos los países en la vorágine de la confusión y de la rebelión. Como se deduce de la definición revolución nihilista referida al nazismo, existe cierta tendencia a proyectar en el mundo de la acción concretas aspiraciones que estarían orientadas al arte, pero como quiera que de todos modos es incapaz de satisfacerla, aunque al mismo tiempo refleja las inquietudes existenciales sobre las angustias sociales. Entonces el hombre tiende a probar la vida produciendo artificialmente un enfrentamiento con la muerte, es decir, que intenta manifestar tales exigencias mediante una acción de lucha. Semejante conducta política artificiosa no se limitó solo al nazismo alemán, sino que se halla difundida en todo el mundo. Se trata, como ya he afirmado otras veces, de la transformación política del arte, es decir, de la metamorfosis artística de la política. No puedo prever cuál será su éxito, pero es evidente que si en la dimensión artística mata a 1 millón de personas, significa solo eliminarlas del mapa. En el ámbito de la acción real, semejante matanza se configura como un crimen difícil de borrar de la historia del hombre. Consecuentemente, el arte pertenece a un sistema que siempre resulta inocente, mientras que la acción política tiene como principio fundamental la responsabilidad. Y dado que la acción política se valora sobre todo a la vista de los resultados, es posible admitir en ella también una motivación egoísta e interesada, siempre que conduzca a buenos resultados. Si por el contrario una acción inspirada en un principio altamente ético lleva hacia un resultado atroz, no exime de asumirlo a quien haya cumplido las responsabilidades que le correspondan. El problema es que la situación política moderna ha comenzado a actuar con la irresponsabilidad propia del arte, reduciendo la vida a un concierto absolutamente ficticio. Ha transformado la sociedad en un teatro y al pueblo en una masa de espectadores y, en definitiva, es la causa de la politización del arte. La actividad política ya no alcanza el nivel del antiguo rigor de lo concreto y de la responsabilidad. Los enfrentamientos frente a las barricadas en el edificio de Yasuda, en la Universidad de Tokio, suscitaron el interés de una multitud de telespectadores ya cansados de los mismos temas. Fue, como comentó un inglés, un gigantesco espectáculo. Los actores de ese melodrama hicieron su testamento escribiendo en las paredes: moriremos pacíficamente. Mostraron una gran resolución para llevar a cabo el acto extremo, pero ninguno murió, pues todos alzaron las manos y se dejaron capturar por la policía. Cayó el telón, la gente olvidó esa representación y regresó a su vida cotidiana. Algunos días después, el 11 de febrero, en el aniversario de la Constitución, un joven se suicidó prendiéndose fuego en la oscuridad de su lugar de trabajo, lejos de cualquier mirada y de las cámaras de televisión. Fue una acción solemne y plenamente responsable. En ese suicidio se revela la fuerza de la acción política, a la que el arte jamás podrá llegar. Pero como en la actualidad es raro que la política asuma tal intensidad, se permite al arte vanagloriarse de su propia independencia y de su propio poder. Yo soy uno de los que, en la espontaneidad de la acción de ese joven suicida llamada Kosaburo Eto, vieron un sueño y todavía más preciso, la crítica más vehemente que se haya dado contra la política entendida como arte.